¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Objetivos por Canal C de Cablevisión. Como es habitual, los sábados 20-30 horas y la reiteración el lunes a las 13 horas. Hoy vamos a hablar de lo que está ocurriendo o ha ocurrido en estas últimas horas, que es de extrema importancia para la República Argentina, que es la firma del acuerdo con el Club de París. Va a estar con nosotros José María Rinaldi, licenciado economista, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba. Con él vamos a dialogar sobre el tema. Vamos a hablar de construcción con Julián Benassi de la Cooperativa Horizonte. Y vamos a hablar de política con Jorge Barbará. Pero quizás el hecho más importante, vuelvo a reiterar, es esta firma de acuerdo con el Club de París después de mucho tiempo de desandar caminos, negociaciones de distintos tipos, que plantea también, evidentemente, en un cruce de importancia en cuanto al manejo de la política económica, entre lo que se decidió en un determinado momento allá por los principios de año con la devaluación y el protagonismo que adquirió el presidente del Banco Central de la República Argentina y las decisiones que hoy toma el ministro de Economía, Axel Kicillof. Es decir, el tema a partir de este momento y de declaraciones como la de Aldo Ferrer, como la de Eduardo Curia, que a partir de aquí en más y después de esta firma, Argentina tiene una nueva oportunidad. El tema es que tiene que resolver, como dice Aldo Ferrer, las cuestiones que hacen a la economía interna. Y en ese marco habrá que observar también si existe confiabilidad, si existe de alguna manera certezas por parte del Gobierno Nacional en función de lo que decida hacia adelante. Vamos a los auspicios. Cuando regresemos vamos a hablar con José María Rinaldi. Marco Aurelio Sosa. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. Córdoba Limpia. Limpia Cotreco. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Gama. Juntos hacemos futuro. Instituto San Agustín. Centro Robles. Presentamos los auspicios de Alfredo Blanco, que si bien no está en Suiza, todavía no volvió. Ahí van. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa, 53 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. José María, ¿cómo te va? Muy bien, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Bueno, acuerdo con el Club de París. ¿Y ahora? Bueno, el acuerdo pudo haber sido en el 2008, ¿no? Es cuando Se en demoró 2007 mucho, ¿no? se canceló. Lo que pasa es que la turbulencia de la crisis mundial hizo poner un pie en el freno y redefinir la política de desendeudamiento argentina. Entonces, generalmente en los análisis rara vez se hace hincapié en la magnitud de la crisis, ¿no? Se habla de la situación de la coyuntura, de los niveles de actividad, pero no nos damos cuenta del fabuloso proceso de estancamiento y deflación que tienen las economías desarrolladas. Nosotros tenemos este problema del endeudamiento, era la piedra en el zapato de los 80 de América Latina. Quedamos con esa deuda y cancelamos, comenzó Argentina una política de desendeudamiento con la reestructuración del 2005, claro, el pago al Fondo Monetario en el 2007 y el intento del pago al Club de París, cosa de que la deuda con organismos públicos quedara solucionada y solo se orientara al endeudamiento externo en dólares con los privados, que es el 7,5% del PBI, históricamente bajo. Esto es una solución, nos saca del default, aunque sea por unos días, porque hay que esperar qué opina la Corte, pero en función de eso, la Corte de Estados Unidos, digo, por los juicios de los buitres,
pero es una señal muy importante a nivel mundial, ¿no? Ahora, yo decía al comienzo del programa, ¿verdad? Lo escuchaba a Aldo Ferrer y a Eduardo Curia hablar concretamente, decir, está bien, está todo perfecto, pero ahora arreglemos lo nuestro, ordenemos la economía interna para tratar de salir a buscar créditos y que esos créditos nos sirvan como históricamente sucedió para rentas generales y sirvan para inversión o para acumular reservas del Banco Central y evitar la emisión. Esto soluciona un gran problema de restricciones externas ahora, en la actual coyuntura. Es decir, el ingreso de deuda provinciales, el espectro 4G, vaca muerta, son fuentes de ingresos de divisas, pero no solucionan las restricciones estructurales externas que tiene el país. Bastaría decir que por cada punto de Producto Bruto que crece el país, se crecen 4 puntos las importaciones. Esa es una restricción fabulosa y es solamente solucionable en el mediano y largo plazo, de la única manera de integrar en forma vertical la industria, que no es la lógica de producción mundial. La producción mundial se orienta a un factor de producción integrado dentro de bloques e intraempresas y entre empresas. Digamos, esto necesita de una política industrial muy activa, ya que tenemos ventaja competitiva en el campo, que vamos a tener cosecha récord, otro oxígeno para nuestras cuentas externas, y tratar de mantener el equilibrio, las cuentas fiscales, que en el corto plazo es poco probable en función de que la inversión está motorizada por el gasto de capital del Estado, ya que hay un enfriamiento en el sector privado, en inversiones. Energía, particularmente en energía. Claro, lo que pasa es que no solamente en energía, pero eso es una fuente de gran déficit que tienen las cuentas externas. Entonces, claro, si nosotros logramos neutralizar esos aspectos, los 3 rubros, electrónica, automóviles y energía, es un problema estructural. Si utilizamos la caja en dólares, que se ha recuperado, para solucionar en el mediano plazo con políticas activas las restricciones estructurales que tenemos, mantenemos controlada la caja en pesos, es decir, las cuentas fiscales, Argentina podría, y se continúa con la mejora del poder adquisitivo, porque es como que la economía ha encontrado, después de la devaluación de enero y de la última parte del 2013, está volviendo a encontrar un nuevo punto de equilibrio y se está esperando los resultados de la paritaria que tendrían impacto en los próximos meses. Por eso se habla mucho de la mejora del segundo semestre. Ahora, José María, ¿vos no crees que, digamos, de alguna forma existe un nivel de estancamiento en la producción y en el consumo, teniendo en cuenta, digamos, que bajan los niveles inflacionarios? Por ejemplo, creo que va a bajar el nivel inflacionario del mes de mayo, habida cuenta de, no precisamente de políticas antiinflacionarias, sino producto del decrecimiento del consumo. ¿Estás de acuerdo con eso? Totalmente, pero el enfriamiento es resultado primero de la devaluación, que realizó un ajuste y le sacó ingresos a los sectores de ingresos fijos y se los mandó a los sectores exportadores. Segundo, claro, la instrumentación de manual de la ortodoxia, restringir el crédito, aumentar la tasa de interés, y esto enfrió la economía, desmotorizó el consumo. ¿Se podría haber evitado? Bueno, hace poco el presidente del Banco Central dijo que fue una decisión política la devaluación. Yo creo que sí, creo que el análisis tiene que ser más profundo. ¿Por qué? Porque el problema del tipo de cambio tiene que ver con la política cambiaria que sigue en función del sector industrial. Y el sector manufacturero en Argentina es tremendamente heterogéneo, además de concentrado. Y esto hace que uno necesite estudiar caso por caso cuáles son los problemas de competitividad reales, ¿no?, de tipo de cambio que tiene cada uno de esos sectores. Es decir, a mí me gustaría una política industrial mucho más activa y mucho más subsidiadora, como hacen Corea, como hacen
Bueno, hay que reorientar las transferencias al sector privado. Sí, dejemos de financiar las piletas de invierno de Barrio Norte y vamos a subsidiar a los sectores, a sectores de la industria automotriz, de varias cadenas de valor que están en problemas estructurales. Vos tocaste un tema que es importante, la industria automotriz. Es decir, hoy está en plena crisis. Pero no solamente por problemas internos que quizás sea consecuencia del poder adquisitivo o la venta de autos ha disminuido, sino también por el efecto Brasil, que si bien no es tan importante, tiene su impacto también a nivel interno, ¿no? Tiene un impacto muy importante. Además que pensar en la Argentina de la producción de los 900.000 o 1 millón de autos es una locura. Es decir, lo del 2013 fue paradigmático porque la gente encontraba refugio de sus ahorros en comprar el auto. Claro. Entonces se pudo tener ese nivel récord de ventas y el crecimiento que han tenido como consecuencia de eso, porque son hechos atípicos. Yo creo que hay que diseñar una política, lo de Brasil es muy importante, pero que hay que establecer políticas activas mucho más activas, ¿no? Por ejemplo, de que no se le permita a una automotriz a comprar las matrices a Corea y que la compren acá en Córdoba. Claro. Bueno, el otro día estuvo Graglia, el de las motos, y concretamente me dijo que él había cambiado la tesitura dentro del manejo interno de la fábrica y las matrices las hacían ellos directamente para tratar de evitar este tema que vos planteabas de comprar. Además las compran en Corea o en China porque las matriceras están subsidiadas allá. Ahora, ¿vos no creés que hay que tomar algún tipo de determinación, es decir, sacar del cajón la reforma financiera que tiene Carlos Heller o que Heller presentó en su momento, teniendo en cuenta que hoy los bancos están muy líquidos a raíz de la gran cantidad de acumular de recepciones de plazo fijo y poca plata dada en interés, y cuando la dan, poca plata dada en créditos, digo, cuando la dan a un interés realmente superlativo, teniendo en cuenta que hay sectores, como por ejemplo, ya va a estar Julián Benassi, vamos a hablar de la construcción, hay sectores que se pueden motorizar para generar algún tipo de actividad y mover de alguna manera el poder adquisitivo de la sociedad. Bueno, hay 4 proyectos de reforma de una nueva ley de entidades financieras. Sí, a mí me gusta más de todo la de Heller. Están durmiendo. Es decir, me da la impresión que junto con la reforma del Estatuto del Banco Central tendría que haber habido la nueva ley de entidades financieras. Pero se me hace que políticamente es muy difícil tocar esos sectores concentrados. Si observamos los sectores de mayor utilidad en función de los estudios de balance por parte de la bolsa, el sector financiero, hay bancos que cuatruplicaron la ganancia, son los sectores más concentrados y de mayor poder. Por eso es muy difícil. Yo no conozco el laberinto de la política, ¿no? Pero me imagino que se deben dar las relaciones de fuerza, pero es inadmisible que los bancos estén sentados en un colchón de dinero, que no le presten plata a nadie y que sería un estímulo muy importante, por ejemplo, por esto que decís, la construcción, que tiene un efecto de arrastre, porque trabaja la madera, el acero, es mano de obra intensiva, la minería. Y hoy por hoy uno vaya a pedir un crédito con garantía hipotecaria y te cobran el 24% de interés, como barato, los más baratos. Entonces, esto no es prestarle plata a nadie, solo prestan créditos personales, solo firma tarjeta de crédito. Sí, el 60%, 70%. Claro. 60-70%. Sí, por supuesto, la Argentina tiene muchas reformas estructurales pendientes, la distribución del ingreso. No se trancaría tan fácil el consumo si hubiera una distribución más equitativa de la riqueza. Y para eso hay que hacer la reforma tributaria. Integral, no de parches. Yo escucho ahora, después de la devaluación, de que el dólar sigue sin ser competitivo para las exportaciones. ¿Es así? Es así en un sector. Es así en un sector. En algunos sectores. Por eso te digo, hablemos del manufacturero, no hablemos. El agropecuario tiene competitividad estática, ¿no? Ventaja competitiva estática. Pero en el sector industrial hay casos en que sí es así. Hay casos muy puntuales, pero no hay uno
igual al otro. Aparte, hay muchas formas de mejorar la competitividad, que no sea a través de la devaluación, que no sea que lo paguemos todos, sino que lo que estoy hablando justamente a través de políticas mucho más activas en el sector manufacturero. Lo que yo veo es que nuevamente se está planteando el tema del retraso cambiario con la misma actitud de profecía que trata de ser autocumplida. Yo el año pasado, para esta época, me invitaron a dar una clase en la cátedra de política alimentaria de la Escuela de Nutrición de la Universidad Nacional. Y cuando salía, fue en el Hospital de Clínica, y cuando salía iba al ascensor, vino corriendo una alumna y me dijo: profesor, el dólar llega a 20. ¿No? Esto de la función de la extremada vocación de futurólogo del economista. Entonces uno le plantea esto, lo mismo que te voy a decir a vos, es decir, no hay razones macroeconómicas para que se produzca una devaluación. Hemos estado hablando de la avalancha de dólares que van a entrar, ni qué hablar de esto del espectro 4G cuando se materialice, que es algo que todavía no se ha dado a conocer, pero que va a ser muy importante. Además de... Salvo que haya una decisión política. Claro. Salvo claro. que haya una decisión Salvo política. que haya una decisión, pero lo de enero fue una decisión política. Porque tenían los dólares para controlarlo, lo dejaron ir por 2 días. Y bueno, lo clavaron en 8 y ahora es como la economía está tratando de encontrar un nuevo punto de equilibrio. Da la impresión de que todo el mundo está, o la mayoría, están de acuerdo, tanto oficialismo como oposición, de esta firma del acuerdo con el Club de París. A tu juicio y a futuro, ¿qué es lo que el gobierno tiene que manejar con mayor premura y también con la misma rapidez que exige la dinámica económica? Bueno, esto, pero coincido totalmente y sería un atrevido si no lo hiciera con lo que comentabas de Ferrer, pero esto te calza una parte de las finanzas. Es eso, que están calzadas, que hay un cronograma, inclusive se hizo tomando en cuenta, nosotros tenemos vencimiento muy importante hasta el 2017, después caen y pasan a ser 0,1% del PBI. Entonces, en esa etapa hay que cuidar mucho las restricciones externas. Esto la van a hacer, que no haya goteo de los dólares, que no... este problema estructural que por cada punto de PBI crece 4% las importaciones, es una dependencia gravísima estructural, ¿no? Que ya la plantaba Marcelo Diaman, ¿no? El dueño de Tonoman. Entonces, son cuestiones muy importantes las restricciones externas, el tema de la restricción fiscal. ¿Por qué? Porque el gasto tiene una rigidez estructural a la baja. ¿Que vamos a eliminar la asignación universal por hijo? No, están todos de acuerdo. Entonces, lo que tenemos que hacer es eficientizar el gasto y mejorar estructuralmente la recaudación con una buena reforma tributaria de tipo progresiva. José, gracias. A ustedes. Gracias por venir. Cuando regresemos vamos a dialogar con Julián Menazzi. Si usted es un profesional en ciencias económicas, aunque trabaje en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo de Ciencias Económicas. Marco Aurelio Sosa, 53 años liderando en Caños de Acero. www.marcoaureliososa.com.ar. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Instituto San Agustín. Atención especializada con sistema de autorización y provisión de medicamentos oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. IMIX. Sistema de autorización y provisión de medicamentos oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001.
Julián Menazzi es el hombre de la cooperativa Horizonte, está con nosotros. Julián, gracias por venir. No, gracias por invitarme. Como siempre, de vez en cuando me gusta, me place visitar esta casa. Pero me parece fantástico. Engancharme, y aparte que cuando somos todos contadores, mejor, ¿viste? Qué Julián, grande. Rinaldi dejó picando el tema de los créditos, el tema del rol de los bancos, de las entidades financieras. ¿Cómo lo ves? En cuanto a vivienda, En cuanto a vivienda, o sea, motorizar concretamente el sector de la construcción, que arrastra detrás de eso un montón de actividades conexas. Sí, verdaderamente yo creo que estoy de acuerdo con Rinaldi. Las tasas que hoy se barajan en la parte por parte del sector financiero son totalmente inviables para la construcción. Pueden servir para comprar un objeto relativamente de bajo precio, para financiar en forma directa, a través de tarjeta o lo que sea, pero verdaderamente para la construcción yo no creo que haya gente. No hay una línea de crédito, salvo que hablemos del Procrear, que es otra cosa distinta, claro, que está subsidiado, pero no hay una línea de crédito que sea significativamente aplicable a la vivienda actualmente, ¿no? Está desconectado el tema de crédito con eso, a pesar de la fuerte toma de recursos, la fuerte liquidez que tienen los bancos, pero tiene que ver con el enfriamiento del consumo, con la baja con el enfriamiento del consumo, con la baja de la inflación, con todas esas cosas, pero no es un dinero disponible para vivienda, ¿no? Y eso trae un gran problema. Sí, pero verdaderamente nunca lo fue, nunca. Digamos, la vivienda, hay dos tipos, bueno, está la vivienda que necesita la vivienda y la vivienda como tema de inversión. Para la vivienda, digamos, para la casa propia, el tema bancario nunca fue un elemento a tener en cuenta, ¿no? O sea, tanto por la erogación que exige una toma de crédito, la erogación mensual, como por el tema de la justificación de ingresos, todas esas cosas. Nosotros sabemos que el ingreso en Argentina, bueno, no sé si como en todas partes, pero en alguna proporción sí, una parte es justificable y la otra no es potable o no es posible de presentarla como una justificación frente a un banco, de manera tal que si nos guiamos por los salarios, lo prestable es muy poco, ¿no? ¿Cómo está el tema de los lotes? El tema de los lotes, en esto de los lotes, y también en el tema de la construcción y la vivienda, hay que dividir netamente en dos grandes vertientes o dos grandes finalidades, como te dije recién, ¿cierto? Existen lotes, departamentos y viviendas que tiene como destino la inversión, digamos, posicionarse en inmueble para conservar el valor adquisitivo del dinero. Y existe lo que es la necesidad de la casa propia. Son dos cosas que se rigen con leyes distintas. Si yo voy a comprar un lote para inversión o una casa proveniente del desarrollismo o un departamento para inversión, tengo que ver cuánto invierto, cuánto se fue arriba, qué precio tiene y qué renta le voy a sacar. Si eso no me da, más aún cuando está en competencia con un 24-25% de tasa pasiva bancaria, quiere decir que voy a parar toda la parte básicamente desarrollista. En cambio, lo que es vivienda propia, ¿cierto? Claro. Es una necesidad que de la vida diaria, creo que es el bien más caro que tiene que enfrentar o comprar una familia, un grupo familiar, y que en algún momento lo tiene que hacer, que a lo mejor en un principio, desde los 18 hasta los 25 años, toma el tema así como mirándolo de lejos, pero después ellos, como siempre digo, con los primeros embarazos, con los primeros emparejamientos viene el problema y ahí sí lo toman en serio. Tan es así que la franja más activa en el aspecto de vivienda propia, verdaderamente propiamente dicha, es la franja que va de más o menos de 25 a 40 años, ¿no? Esa es la más activa, ¿cierto? ¿Hay mucho sobreprecio en el tema de los loteos? El tema del lote hace mucho que se ha convertido en una materia inaccesible, en una
en un elemento inaccesible. ¿Por qué? Te pregunto esto porque se pide cualquier cosa por cualquier pedazo de tierra. Está bien. Lo que ocurría antes es que, digamos, este año es un año que se caracteriza porque, en palabras pobres, yo diría que al cabo del año se va a perder un 10 o un 15% de la capacidad adquisitiva. Quiere decir que el ingreso, que el salario no va a alcanzar a los precios, va a estar alrededor de un 32 contra un 50 y pico por ciento de inflación, porque ya prácticamente arrancamos con el 20 en 3 o 4 meses. Lo que pasa en la segunda mitad del año va a ser por 6 meses, o sea que hay que dividirlo por 2, ¿cierto? Entre todo. Esa pérdida de capacidad adquisitiva se refleja verdaderamente en que la gente se ajusta en todo, se ajusta. Hasta el momento se puede hablar de un 10% consolidado, ¿no? No hablemos de las automotrices, todas esas cosas que están en un 35, que están en un 40, por distintas razones, pero en un 10% de pérdida de capacidad adquisitiva es seguro. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, al perderse capacidad adquisitiva se tranquilizan los precios, porque una frase que yo siempre uso, digo que la inflación muere en el hambre, por decirlo así. Cuando ya no tengo cómo especular porque subo un peso más y nada se mueve, entonces verdaderamente se tranquilizó el precio del lote. Un lote vale 300.000 pesos, más o menos, de una ubicación intermedia, ¿cierto? Y eso se ha estabilizado, pero ¿qué pasa? Hoy no existe más ninguna posibilidad extra, ni ninguna posibilidad de generar, aunque sea un ahorro con esfuerzo, privándose de otras cosas, en función de encarar un lote. Además del hecho que ya venía de antes, que no hay manera de empezar de cero, de financiar lo que es un lote, sino que directamente no existe la posibilidad de hay que tener la plata en la mano y comprar el lote. Entonces, el lote para la vivienda propia está tan inaccesible como antes, no porque haya habido tanto aumento especulativo, sino porque se ha quedado la otra parte, la parte que tiene que comprar y pagarlo, ¿no? Vos mencionaste el Procrear. ¿Cómo lo ves? Y el Procrear se enreda, yo creo que como intención no está mal, pero se enreda en su propia metodología microeconómica. Ajá. Hay un tiempo donde lo que otorga el Procrear no alcanza para comprar nada, ¿cierto? Y hay un tiempo donde que cuando lo aumentan, después hay que elevar la justificación de ingresos. Sí. Y para elevar la justificación es que esperar... la CES ha hecho eso ahora. Claro, bueno, pero hay que esperar que las paritarias, y que hay que esperar que eso plasme en el bolsillo. Entonces, es como que cuando está una cosa no está la otra. Digamos, cuando tiene mayor alcance, cuando se puede hacer más con lo que otorga el Procrear, resulta que yo, cuando me voy a inscribir, no puedo justificar el ingreso necesario. Claro. Y cuando lo puedo justificar, lo que me dan es nimio. Al día de la fecha se está hablando de 350.000 pesos en el segmento, en el primer segmento, o de 520.000 pesos, que sería lo prestable por el Procrear. Para un terreno con 300. Un terreno sale 300. Claro. Sale 300. Claro. Es decir, y estamos hablando de valores ajustados. Sí. Obviamente que después hay varios, de alguna manera, formas, algún ahorro, algún rebusque, bueno, pero es básicamente el Procrear atiende netamente el sector que tiene terreno, que tiene lote, ¿no? Que va siendo cada vez menos. ¿En ese marco Horizonte qué tiene para ofrecer? Horizonte tiene, mira, yo acá tengo, Horizonte tiene, por ejemplo, la vivienda promedio ponderado. O sea que lo de ponderado lo pongo para que después no me doy cuenta. Pero promedio, para que la gente entienda. Pero promedio, elegida por la gente, por nuestro asociado, libremente, está cerca de 420.000 pesos. O sea, está lote más 120. Por supuesto que el lote es un poquito más restringido, ¿cierto? Con lote incluido eso. Sí, con lote incluido. Vivienda, lote e infraestructura básica. Digamos, tiene agua, luz, apertura de calle, compactación. Después que termine de pagar la vivienda, tiene un segundo plan que se llama de completamiento de infraestructura, claro, que va a tener cordón